Muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. Aquí está Edward Guzmán, el doctor Edward Guzmán. Él es el gerente general del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Hombre joven que está ahí bregando y llega en un momento en que se está reclamando una transformación del sistema de seguridad social que debió de hacerse hace 10 años y no se ha hecho. Comencemos por ahí, Edward, ¿en qué momento nos encontramos con ese proceso de modificación de la Ley General de Seguridad Social? Bueno, primeramente buenos días, Millicent, Adalberto y a todos los que nos ven desde su casa. Agradecido, me siento como en mi casa ya. Lo es. Ya desde que era viceministro de Salud Pública sí. y ahora como gerente he pasado por aquí varias veces y me siento muy contento, de verdad que sí. Bueno, estamos en un proceso, mañana se cumplen 22 años de la promulgación de la Ley 8701, el 9 de mayo de 2001, y de verdad que podemos hablar de que han habido avances, pero sabemos que todavía quedan retos significativos, porque la ley se pueda cumplir y mejorar. Estamos en un proceso donde también la Cámara de Diputados, como la Comisión Bicameral, como en el Consejo Económico y Social que cerró sus trabajos, se han llegado a una serie de consensos y también disensos sobre lo que debería ser la modificación de la ley 8701. ¿Cuáles son los consensos que se ha llegado? Vamos a esperar que el Consejo Económico y Social termine de rendir su informe final, que ya será publicado, y de verdad que fue una mesa muy diversa, donde el consenso principal es que tenemos que mejorar lo que hoy tenemos. No quizás volver al pasado que teníamos antes de la emergencia del 8701, pero sí mejorar los beneficios para el afiliado, tanto en temas de salud como en temas de pensiones, sobre todo porque de conocimiento el tema de la tasa de reemplazo, de que puede ser todavía un poquito baja para la expectativa que los afiliados y todos nosotros los dominicanos estamos esperando. Se recomienda mucho, sobre todo el sector laboral, que es el tema del 40% que la Organización Internacional de Trabajo promueve, que por lo menos se garantice el 40% del salario para pensiones. Y es algo que estamos a tiempo todavía de mejorar. La gran camada de pensionados. ¿Cuáles serían las vías? Bueno, se han estudiado varias vías, pero lo importante es que se pueda llegar a concluir que sí que podamos aumentar la edad de pensión. No necesariamente aumentar la edad de pensión como sucedió. El Estado pondría, porque he visto que... Bueno, hay varios modelos, tanto México, que reformó recientemente, Chile, que también está en un proceso de reforma. Se hablan de posibilidades de pilares mixtos, tanto de una pensión base por reparto, más luego la cuenta de capitalización individual. Bueno, hay varios mecanismos que se están viendo que puedan producir que la tasa de reemplazo pueda aumentar. Eso es para el tema de las pensiones, porque hay que recordarlo, para quienes nos siguen, que el sistema de seguridad social contempla 3 seguros. 3 seguros. Uno de pensiones, uno de riesgos laborales, eso es para el que tiene accidente o tiene licencia médica por temas laborales. Por temas laborales. Y el tercero, el seguro familiar de salud. Y cada uno tiene su propio beneficio. Cada uno y sus propias limitaciones y sus propios cuestionamientos. Este de salud, que tal vez que la gente más padece porque es diario. Porque es el día a día. Claro, el día a día. Las pensiones serán... El de salud tiene serios cuestionamientos, Edward, y me gustaría oír su opinión sobre eso. Uno de ellos es que cómo es posible que a 22 años de aprobada esta ley se esté pagando una cuota tan alta de copago, el denominado copago que supera el 45% y en algunos casos llega al 75%. Que lo pague el usuario. Que lo paga el usuario. El afiliado. Usted tiene un seguro y cuando va a buscar un servicio también tiene que sacar de su bolsillo para que le den ese servicio. Sí. El Seguro Familiar de Salud tiene varios retos y desafíos, sobre todo el tema del copago, los medicamentos ambulatorios y los medicamentos de alto costo, de cómo vamos a ampliar la cobertura en sentido general, pero sobre todo en medicamentos ambulatorios, disminuir el copago y los medicamentos de alto costo. Ahora, recientemente, a raíz de la huelga del Colegio Médico,
se ha sometido a una gran revisión de lo que el Seguro Familiar de Salud, que no solamente involucra el aumento de los honorarios de los médicos, también está en proceso de evaluación aumentar la cobertura de medicamentos ambulatorios, que hoy en día cuenta con una cobertura de 8.000 pesos, ampliar la cobertura de medicamentos de alto costo, ampliar la cobertura, no solamente el límite de los 8.000 pesos en medicamentos ambulatorios, sino también incluir nuevos medicamentos al catálogo de medicamentos esenciales. Es un trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública. También se está trabajando en cómo se indexa la cápita, que no solamente sea una indexación por inflación, y sobre todo buscar que los afiliados tengan más beneficios y el tema del copago, que a medida que se pueda ir aumentando los honorarios médicos, debería de bajar el copago. Que ahí participa todo el mundo, pero todo el que tiene intereses creados, menos la población beneficiaria, bueno, que son 11 millones de dominicanos. Recuerda que el Consejo es no solamente tripartito, también se conjugan con 6 sectores más que también participan dentro del Consejo, y sin dejar de un lado que los médicos y la sociedad médica especializada también. Ya lo sé, pero tienen sus intereses. Yo como asegurado, ¿quién me representa? Bueno, los afiliados en sentido general están representados por el sector trabajador. Sindicales. Y hay otros sectores, los indigentes, los discapacitados también están involucrados en el tema, así que es diverso. Y obviamente no dejemos de mencionar que el Estado Dominicano, representado por el gobierno, también representa a los afiliados. Pero yo creo que la idea de Adalberto, y como estamos en un momento de reforma, creo que sería interesante ver de qué manera se pudiera fortalecer la representación de los usuarios con organizaciones de base, no necesariamente ONG, pero organizaciones comunitarias que están empoderadas sobre este tema, debieran de tener una voz, porque el tema es, tú mencionas los médicos, pero los médicos tienen su agenda y sus intereses, y en muchas ocasiones la agenda de los médicos, por más justa que sea, no coincide con la agenda de los usuarios. Sí, al margen de que, por ejemplo, el ejercicio en el Consejo Económico y Social fue un ejercicio muy diverso para la revisión de la ley, pero en este caso puntual, sí dentro del Consejo, y vuelvo y repito, tanto el sector trabajador como el mismo sector gobierno representan debería, eso es lo teórico, porque la tradición que tenemos, Edward, y con dolor hay que decirlo, es que el Estado termina aliándose a los sectores empresariales. Le voy a decir algo, y a mí que me ha tocado ser consejero y ser gerente, porque me tocó ser consejero del sector gubernamental cuando en mi antigua posición de viceministro de Salud Pública y ahora como gerente, y lo que he visto puede ser un poco contrario a la percepción que se pueda tener o a lo que ha sucedido en el pasado. Y de verdad que en este caso el rol del gobierno es mejorar los beneficios que tienen los afiliados del sistema. De verdad que sí. Bueno, ojalá se produzca esto, porque yo creo que ustedes tienen conciencia. Y tenemos un presidente del Consejo, el ministro de Trabajo, que es muy conciliador y sobre todo que busca siempre el beneficio para los afiliados. Le iba a decir que ustedes deben de tener conciencia de que el tema de la seguridad social es uno de los problemas 1A. Fundamentales, estructurales de nuestra sociedad. Claro que sí. Primero por lo que significa el tema de salud diario. Un tema diario. Y lo que significa ese costo. Y lo que tiene que invertir la gente para... Y lo que va a significar el tema de pensión en un, vamos a decir, mediano plazo. Claro. Las pensiones es un tema serio, porque el gobierno ahora mismo está resaltando un hecho que es positivo, pero que hay que verlo en entreojos. ¿Y cuál es? El que ha pensionado a 60.000 personas. Sí, recuerden que del erario público. Que la pensión es solidaria, también una figura de la ley 8701. Sí. Pero ese dinero, ese fondo que se va alimentando todos los días, porque cada mes nos descuentan de nuestras nóminas, un dinero que va para la seguridad social. Correcto. Debería de no servir solo para que hayan ganancias, hayan negocios, buenos negocios, porque la verdad es que también, Edward, ha sido bueno los negocios que se han hecho con el tema del sistema de seguridad social. Bueno, eso es algo que se puede discutir. Mencionar también que el 70% de los fondos de pensiones están invertidos en el gobierno dominicano, entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Eso también es una información completamente pública. Ese otro problemita que mira, entre comillas, porque los fondos son muchísimos, pero estamos hablando de billones.
Bueno, pero los fondos, hoy en día los fondos de pensiones tienen aproximadamente 900.000 millones de pesos acumulados, de los Casi cuales mil. el 48% es del aporte y el 52% es el rendimiento de esos Estabilidad. aportes. el rendimiento de esos aportes, pero ese dinero no te caja. No, no. Bueno, te el caja. 70%, Y el 70% lo tiene el está gobierno. invertido en el gobierno. Usted se imagina que venga una crisis fuerte a nivel gubernamental. ¿Cómo lo tenemos? Porque tenemos un déficit fiscal ya. Y llega el momento de pensiones masivas. Porque hasta ahora no ha habido pensiones No, masivas. aproximadamente 60 personas están pensionadas por cuenta de capitalización individual Que eso es y más de 100.000 personas están que eso pensionadas no significa nada. por reparto. Por reparto. ¿Cuáles otros temas, Eduard? Sobre todo a mí me gustaría saber cuáles han sido los disensos, por lo menos que lo pudieras enumerar, sobre los cuales no se ha podido llegar a esa concertación o al consenso que el gobierno aspira. Bueno, en una mesa de diálogo amplia, obviamente que va a primar en muchos temas el disenso. Ya también no es solamente a lo que el gobierno aspira, sino también a lo que se está trabajando en la comisión bicameral, que también es una comisión diversa, que no solamente está involucrado el sector, el partido de gobierno, sino también otros partidos y cada uno con sus opiniones diferentes. Hay que esperar que la comisión bicameral rinda su informe final en ambas cámaras para ver exactamente cuáles son esos disensos. Pero en el puntuales. caso del CES, que es un escenario en el que tú, como gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, has estado, esos puntos sobre los cuales no se han podido poner de acuerdo, No. por lo menos enumerarlos. No, al margen de decir que hubo disenso o consenso en un tema, en el caso de salud, sabemos que podemos decir que todos estamos de acuerdo con que la prestación debe ser pública y privada, donde la inversión debe ser mayormente pública, pero hay un cuestionamiento de la forma en que quién debería de administrar los riesgos de salud. Son comentarios al margen, no necesariamente ha sido un disenso o un consenso, pero sí son, por ejemplo, de los puntos que se han tocado y a todos estamos de acuerdo con que hay que aumentar la inversión Bueno, en salud. hay dos puntos que lo mencionabas ahorita, que son clave en materia de salud. Aumentar la cobertura Ujú. y reducir el copago. Y en eso hay consenso. Hay Todos consenso. estamos Consenso, claros. seguro. Todos estamos claros. Mira, pero hay un tema que en no que hay, lo- en no- que hay no- que aumentar no- la cobertura y reducir No he visto el copago. ninguna propuesta escrita que me diga cómo vamos a limitar la discrecionalidad que tienen los médicos y los prestadores de servicios para ponerle precio a lo que hacen. Bueno, eso debe ser un factor que debe tener dos combinaciones. Una, el aumento gradual del honorario que el Seguro Familiar de Salud puede pagar a los médicos con un compromiso de igual manera del colegio médico Pero un compromiso legal, legal, correctamente. porque déjame decirte, en ocasiones los médicos han logrado que se le aumenten sus Sí. honorarios y ahora recientemente lo hicieron. En estos últimos 2 años Pero se le ha aumentado 2 veces. Y Millicent, que No, tiene yo que pagar... soy Igualito. ciudadano, afiliado, que tiene que paciente, pagar, igual. que se consulta, que va a un médico, que se hace Claro, análisis a que ver, llevo mis que hijos. hace- Por eso es que pare, en por el eso caso Sí. de ella. el Los consenso partos, real. fíjate, los partos, La cobertura de los partos está en un 100%. La cesárea sí tiene una cuota moderadora de El tema pago. es que aquí la pero- mayoría pero son oigan, cesáreos. Sí, óigame, aquí la mayoría hermano, son el tema cesáreas. es que ustedes que representan el consejo, que es la autoridad, no hacen cumplir eso. Bueno, Es que un parto, el seguro te cubre 10 mil pesos. el seguro le paga. Le paga 10 mil al pesos médico. al mes. Pero el médico te cobra, la clínica y el médico te cobran 40 mil. Es un tema de 30.000, como dije, 25.000. de consenso, Y que es la 60 mil, porque depende de donde sea. donde sea. También recuerden que la población, los afiliados tienen la opción de elegir a dónde ir y obviamente probablemente puedan aparecer médicos que puedan cobrar una tarifa y médicos que puedan Sí, cobrar ¿qué tú quieres? otra ¿Coger tarifa. pa- No estoy diciendo para dónde yo coger esto. Estoy poniendo el ejemplo Sí, porque de cómo el sistema el que te se cobra modula. menos de eso está donde, en Gualey. No necesariamente, consultor, una don clínica don con- Alberto. Pero sí es algo que el mercado modula en la seguridad social y una elección del afiliado Pero no de se poder puede ir. dejar al mercado todo. Estamos diciendo que no estamos diciendo eso, sino estamos diciendo que efectivamente de que hay una posibilidad de una amplia red de prestadores donde el afiliado puede elegir ir de
directamente y no dejar al margen que también hay un supervisor y un regulador, que en este Pero caso eso, la Superintendencia Edward, de mira, Salud. tú estás hablando con un PM, pasado meridiano, que estuvo afiliado a una iguala médica. Cuando en el grupo médico asociado, lo voy a decir, que esta empresa de Liantillas tomó la iniciativa de afiliarlo correctamente. A ti te daba un catálogo de tu servicio, por escrito, un librito, Oye, sí, y te decía que es una consulta. Tú podrías ir en el mismo mes, con el mismo médico, por supuesto, 5 veces, si el médico te mandaba a hacer procedimiento y no pagaba una sola vez. Ahora no. Ahora no. Ahora si el médico te manda a hacer un estudio y tú vas a divulgar los resultados, tienes que pagar de nuevo cuando vuelva. Usted en ese tiempo pertenecía al 8% de la población. Usted era privilegiado Pero, en ese momento. pero por supuesto, pero ¿cuál era la población que teníamos? Porque cuando yo iba, si no iba ahí, como hacíamos mucho, a mucha gente, iba a un hospital público y el hospital público tenía servicios de mucho mejor calidad que lo que tiene ahora. Los que iban al Seguro Social, que todos los trabajadores están en el Seguro Social, los asalariados, el salario mínimo. Óyeme, el Gautier era un hospital envidiable. ¿Y ahora? ¿Anda el Gautier? Ahora, ¿Anda el Gautier? Según ¿O han anda en demostrado un los hospital médicos. público ahora? bueno, tenemos que mencionar la intervención que se está haciendo en los hospitales públicos. Y tenemos muchos hospitales públicos de calidad mejor que la calidad que puede ofrecer el sector privado. Pero bueno, es un tema Ese otro tema bastante discutible. Sí. Vamos a hacer Sí. una pausa, Edward Alberto. Cuando lleguemos, yo quiero que hablemos sobre otro tema que es básico aquí, que es la atención primaria, y también saber cuándo, Edward, tendremos la ansiada y esperada reforma del sistema de seguridad social. No se vayan lejos, vamos a seguir conversando sobre este interesante tema después de esta pequeñita pausa. Minuto ahí. Eso es verdad. Bueno, aquí seguimos en 1+1, estamos conversando con Eduardo Guzmán, él es el gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y es una conversación que se enmarca en la Semana de la Seguridad Social que se está celebrando justamente a partir de hoy, mañana, Correcto. 9 de mayo, 22 años, cumple la ley 87-01. Antes de irnos a la pausa, Adalberto y Eduardo, yo un poco te motivaba a que en este bloque comentaras un poco cuándo tendremos esa esperada, anhelada y necesitada reforma de la seguridad social. Y te lo pregunto porque ya durante al menos un año en el CES, ya en el Congreso un poquito más, sé que ha habido mesas que han estado discutiendo estos puntos, pero ¿cuándo podríamos ya comenzar a ver esta implementación de esta nueva reforma que la ley lo planteaba y planteaba una revisión muchísimo antes? Sí, y bueno, la ley planteaba la revisión 10 años. Exacto. Y la 1320, que fue la ley que modificó al inicio del año 2020, también planteaba una reforma integral en un periodo establecido. Obviamente, tiempo de pandemia. Y sí, ya los trabajos están bien avanzados en la comisión bicameral. Vuelvo y repito, hay que esperar que ellos terminen de rendir su informe final. ¿En qué tiempo? Bueno, ellos trabajarán sus tiempos, pero sí entendemos que pronto y rápido, más pronto de lo que se espera, podemos tener, vamos a decir, una línea definitiva de por dónde irían o por dónde van las discusiones de la comisión bicameral con respecto a la modificación de la ley. Edward, cuando se estaba discutiendo, porque la ley de seguridad social duró 10 años antes de ser aprobada, buscando de qué consenso, No, desde el 90, del Ojalá que 90. no pase lo desde el mismo ahora. 90, y todo el país se involucró en eso y hubo... Pero al final fue desde el año 97, 98. No, se reintrodujo, que ahí fue, se aprueba. Ahí se reintroduce Que ahí de se nuevo. reintroduce y ¿Por qué? termina de- Pero ya coge viene velocidad. con un ingrediente Ujú. que afectó mucho la calidad de la ley. ¿Y cuál fue? Aquí se creó una comisión para la reforma del sector salud Sí, el Sí, hacer. sí. y para la reforma del Estado en sentido general. Y esa comisión la dirigían los organismos internacionales y vinieron con modelos y persuadieron a todo el mundo, lo persuadieron bien No, eso- a casi todos los sectores, a yo, muchos soy, sectores. yo soy millennial, yo no. De lo que estábamos ahí. Pero y es en ese contexto en que se produce y se acelera la reforma. la reforma, echando para atrás algunos
de las propuestas que se habían hecho No, originalmente. incluso cuando se introduce la ley y entra en vigencia, recuerden que por lo menos el Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo tardó un tiempo más. Y hasta el claro. y hasta Ahí el hubo que hacer 2008, otros consensos. Pero claro, que termina de ponerse en vigencia. y hubo hasta que hacer movilizaciones para que se aplicara la ley. Pero bueno, está todo eso. Pero en ese momento se hablaba, y era lo que quería decir, de que la diferencia entre una consulta, por ejemplo, porque yo hablo de consulta porque eso es lo que más recurre la gente. Lo más rutinario. Es el día a día. Ese es el día a día. Y eran 100 pesos de diferencia. Y ahora, Edward, 100 pesos y ahora el promedio de diferencia que tiene que pagar el ciudadano son 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque el promedio de consulta son 2.500 del costo de la consulta, que no está regulada por nadie porque cada médico pone el precio que quiera. Y nada, el Estado se ha hecho de la vista gorda frente a ese fenómeno. No necesariamente de la vista gorda, sino también parte del rol del Estado y buscar ese consenso. Y no vuelvo y menciono, no dejo de lado el rol de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que también ha estado trabajando. Pero escúchame lo del consenso, Edward. Es que es correcto, y es parte del rol del Estado, de que antes de tomar una decisión, escuche a las partes involucradas. Sí. Y si logran ponerse de acuerdo, pero cuando hay conflictos de intereses, tú nunca valorarás, absolutamente nunca, que se pongan de acuerdo todas las partes. No. Entonces el Estado, como árbitro, tiene que actuar, y es lo que no está haciendo ahora. Pero recuerda que en este caso, con el tema del copago, la situación es conocida por todos los actores. Por todos los actores es conocida el tema del copago. Y en base a esa situación específica, sí, el Estado busca el consenso. Y vuelvo y repito, no es solamente un tema de que se deje de pagar el copago, sino también de un reclamo justo que pueden tener los médicos de que paulatinamente se le pueda ir aumentando el honorario y el compromiso. Pero de eso que sí es ese correcto, copago pero eso no tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver con la otra de inicio, pero sí tiene que ver. Que se pueda aumentar el honorario y que se pueda disminuir el copago completamente. Porque en algún momento ha habido aumentos. Ya no son 250 pesos. No, realmente el copago, la tarifa de la consulta, históricamente, solamente se le ha aumentado una sola vez, de entrada en vigencia, que fue cuando pasó de 300 pesos a 500 pesos. No, es una barbaridad. Eso tiene que resolverlo el sistema. Pero Y en esa tarea se está trabajando, incluso el Comité de Honorarios Profesionales, que no se había reunido, que tenía un tiempo largo que no se ha reunido, está sesionando. Se está reuniendo. Se está reuniendo, tiene alrededor de 4 o 5 reuniones. Esa reunión la encabeza el Ministerio de Trabajo, como manda la ley. Y sí se han avanzado los temas, tanto con la igualación de la tarifa, que eran uno de los reclamos de los médicos. Correcto. Y en su momento tocarán el tema de la consulta. Pero es una comisión que está trabajando y esperemos cómo terminan las conversaciones. Está agendado el tema del copago. Es un tema que el comité Está está trabajando tema, y Consejo. está involucrado. Si hablamos de aumento de honorario, tiene que estar involucrado el tema de disminución del copago. El otro tema que también me gustaría ver un poco cuál es la perspectiva en el marco de esta reforma es el de la atención primaria. En el bloque anterior hablamos del problema del gasto de bolsillo, que actualmente se estima en un 45%. Una forma de disminuir ese gasto de bolsillo es acudiendo a la estrategia de atención primaria. Un poco cómo va eso, Eduardo. Correcto. También parte de los consensos es que necesitamos una puerta de entrada de atención primaria. Que lo plantea la ley. Está en la ley. En el 2018 hubo una propuesta de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de ese entonces, de inicio, por diversas situaciones en ese momento. No se tomó la decisión de entrada en vigencia de la atención primaria, sino se tomó la decisión de ampliar la cobertura de medicamentos de alto costo, que también es importante. Y tanto del sector gubernamental como del lado de la seguridad social se ha estado trabajando en varios modelos que no necesariamente sean unos pilotos, porque el tema de los planes pilotos, que han existido varios de atención primaria, es que a mitad del camino lo echamos para atrás. Entonces, si vamos a iniciar la atención primaria, tiene que ser con un programa decisivo y que todos estemos de acuerdo y que por esa vía es que no vamos para poder entrar en vigencia de la atención primaria. Y el gasto de bolsillo, perdón, no necesariamente tiene un tema
que implica la atención primaria. El 45, del gasto bolsillo, el 70% es por un tema de medicamentos. Medicamentos, sí. Que también se está trabajando y esperemos tener algún tipo de impacto pronto con el tema de los medicamentos. Pero hay decisiones que se pueden tomar, las puede tomar el gobierno sin esperar la reforma, en ese sentido. Sí, y por eso le digo que hay varios modelos que se están viendo para que el gobierno pueda ¿Pero tomar eso para una cuándo decisión. es? ¿Para la reelección? Yo lo pregunto. No. ¿Cuándo? Es para el próximo gobierno. Él dice pronto, pero pronto que meses, años. Puede ser, como pueden ser meses, puede ser menos de un año. Ay, Adalberto. Pero sí se está trabajando. Se está trabajando. Bueno. Y sobre todo en fortalecer la estructura de primer nivel de atención, que es fundamental para Claro. la Pero es que la estrategia de atención primaria. Bueno, ese es otro Y que le- tema. que le Ese es otro mueva tema que no le toca a usted. Y yo sé que Porque usted lo el conoce Estado- muy bien. El Estado tiene su parte en todo esto. Todavía el 58% de la población asegurada es el seguro subsidiado lo que tiene. El subsidiado. Sí, En consecuencia, ese es un gran avance también. 58%. Un gran avance. Pero bueno, ¿el avance qué? Pues tú tienes el carnet ahora, antes no tenías el carnet, pero iba al mismo lugar. Y a buscar ahora servicios más precarios que lo que tenía antes. No Es un necesariamente. lío. ¿Por qué? Porque ese primer nivel de atención es la cenicienta, está en el suelo. Y ese depende del Estado. Pero se está trabajando en mejorar. Señores, Bueno. el tiempo se acaba de dar brevemente contando un poco qué tienen ustedes a propósito de esta Semana de la Seguridad Social con esos. ¿Qué era algo? Sí, no. Mañana, que 9 de mayo, se cumplen 22 años, tenemos un foro donde enfocado un poco en la educación, en seguridad social, que no necesariamente la población conoce de sus derechos y sus deberes de cara a la seguridad social. Mañana tenemos nuestra misa de acción de gracia y en la noche tenemos una pequeña conferencia del ministro de Trabajo hablando un poco de los retos y desafíos que tiene el sistema dominicano de seguridad social. Se va a hablar un poco de la estrategia en educación de cara a la población. ¿A qué hora era la conferencia del ministro? A las 7 de la noche en el Hotel Sheraton del Malecón. Y el miércoles tenemos un foro, día completo, donde tenemos panelistas internacionales, los mismos directores del sistema, y tenemos también ¿Invitaron a alguien de México? al del CIS, invitamos. ¿Sí? Sí. Pero qué interesante, Sí. porque ahí están haciendo un proceso interesante. Sí, muy interesante. tenemos- Más exitoso que el de Chile. De Sudamérica. Porque en Chile ayer, hay que decirlo, señoras y señores, Ay, Dios mío. hubo un retroceso enorme porque se planteó los extremos, Sí. se perdió y ahora no hay fuerza para Una impulsar. pluralidad, vamos a decir, que tiene ahora más plural el gobierno Bueno, sí, chileno. Bueno. vamos a ver. Pero las ideas más conservadoras fueron las que triunfaron en la escogencia ayer de quienes van a formar parte de la Asamblea Constituyente. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Hay que agradecerle a nuestro amigo, Muchas gracias. distinguido amigo Edward Guzmán, quien es el gerente general del Sistema Nacional de Seguridad Social. Y a ustedes por su compañía. Mañana martes estaremos aquí de nuevo con ustedes en otra entrega de este que es su telediario 1+1.